Muy buenos días para todos. El grupo 4 está conformado por Sneider Benavides, Alexander Chávez y quien les habla, Sonia Sarmiento. A continuación, pues voy a presentar el análisis de dos planes de área de dos colegios, teniendo en cuenta pues las dimensiones del currículo, bajo pues el componente o bajo el nivel de planificación del profesor. Y posteriormente pues vamos a realizar esa comparación entre esos dos, teniendo en cuenta las similitudes y diferencias. Bueno, los colegios que analizamos son el Liceo Dirigentes del Futuro y el Gimnasio José Joaquín Casas. El Liceo Dirigentes del Futuro está ubicado en Soacha y el Gimnasio José Joaquín Casas está ubicado en el norte de Bogotá. Para ello, pues tuvimos en cuenta en ambas ocasiones, en las dos partes, en los dos documentos tuvimos en cuenta el primer periodo de grado 1/10. A diferencia de los demás grupos, nosotros no vamos a presentar como tal los planes de área, sino simplemente a partir de este esquema vamos a mostrar las características y todo lo relacionado, todos los elementos relacionados a cada uno de los componentes de las dimensiones curriculares. Entonces, en cuanto a la estructura del plan de área del Liceo de Dirigentes del Futuro, pues encontramos varias cosas. En cuanto a la información que encontramos, vimos que el Liceo de Dirigentes del Futuro pues menciona en el primer momento un encabezado donde tiene en cuenta el periodo, la intensidad horaria, el nombre del profesor, aspectos generales de la tabla. Posteriormente, pues encontramos unas casillas que se nombran con unos términos de estándares, aprendizajes estructurantes, unas competencias relacionadas con evidencias de aprendizaje. Tenidas en cuenta desde el saber, saber ser y saber hacer. Bueno, en cuanto a las dimensiones del currículo, pues pudimos notar que, por ejemplo, en la parte de objetivos, el componente de objetivos está bajo los términos de estándares, bajo los términos de aprendizajes estructurantes que están tomados desde los derechos básicos de aprendizaje y bajo las competencias. Los estándares ubicados desde tenidos en cuenta como unas expectativas de aprendizaje a largo plazo, mientras que las competencias y los derechos y los aprendizajes estructurantes se definen como unas expectativas de aprendizaje a corto plazo. Bueno, en la parte de contenido, el listado de dirigentes del futuro muestra una casilla donde se definen unos temas, unos subtemas. En este caso, pues pudimos encontrar que esos temas están de forma jerarquizada, sin embargo, no se asocian como tal a los subtemas que se relacionan. Igualmente, pues para la parte metodológica, se ubica, la parte metodológica se aborda en casillas de seguimiento y en casillas evidencias de aprendizaje, tenidas en cuenta desde el saber ser y desde el ser. Y para este caso de la evaluación, pues se ubica en una casilla que se denomina seguimiento, que tiene en cuenta pues unas formas de trabajo, unos criterios de trabajo por parte del profesor, unas evaluaciones parciales, unas evaluaciones trimestrales, una forma de trabajo particular. Cabe aclarar que en la metodología como tal, pues no tiene una dimensión, no tiene una extensión, no detalla cómo es la forma de trabajo, pero sí tiene en cuenta que de manera general tiene en cuenta una forma de trabajo. En algún momento mencionaba que se trabaja en grupos, que se va a tener en cuenta un trabajo individual. Listo. Por otra parte, pues dentro del plan de área del Gimnasio José Joaquín Casas, en cuanto a la estructura, pues menciona también, al igual que el Liceo Dirigentes del Futuro, hay un encabezado donde se tiene en cuenta el nombre del profesor, donde se tiene en cuenta la asignatura, donde se tiene en cuenta el periodo. En cuanto al componente de objetivos, hay una casilla explícita, o sea, abordan una casilla explícita como objetivos del área.
pudimos notar en este caso, en el caso del plan de área del gimnasio José Joaquín Casas, que esos objetivos hacen referencia, son generales, se pueden ver generales, por lo que en algún momento podría definirse que son para el año. Por otra parte, pues también aparece dentro de este componente, se evidencia en las casillas de hilos conductores, competencias, y una casilla que relaciona los derechos básicos de aprendizaje. En cuanto a las casillas de hilos conductores, estas son tomadas desde los estándares, como tal, formuladas como preguntas. Y en cuanto a las competencias, pues son formuladas teniendo en cuenta las competencias que se manejan en el área en relación al razonamiento de comunicación y cada una de las competencias que se manejan. Bueno, por parte del contenido, el contenido se aborda en una casilla, se aborda en una casilla de manera explícita, donde tiene en cuenta, pues, los tópicos generales, se resaltan unos tópicos generales, y de esos tópicos generales, pues, vienen unos subtemas. Cabe aclarar que en este caso del plan de área del gimnasio José Juan Casas, pues estos tópicos, estos ejes temáticos se mencionan como tópicos o lineamientos también. En cuanto a la metodología, el plan de área del gimnasio José Joaquín Casas no aborda explícitamente una metodología en ninguna parte, es alguna casilla que permita dar cuenta de cómo el profesor va a abordar su proceso dentro del periodo. Y en cuanto a la evaluación, tampoco menciona en algún momento de la tabla cómo se va a realizar ese seguimiento. Es necesario aclarar que en este plan de área, pues también aparece una casilla que se denomina dimensiones o metas digámoslo, la teoría, la dimensiones de enseñanza para la comprensión. Esa casilla de dimensiones de enseñanza para la comprensión, pues no la ubicamos dentro de alguna dimensión porque no nos permitía ver si cumplían con alguno de los criterios de estos 4 componentes. Entonces, esa no la tuvimos en cuenta. Bueno, en cuanto a la comparación, pudimos notar varias cosas. En el plan de área dirigido al futuro, en cuanto a la dimensión cognitiva, pues pudimos ver que se relacionan, o que tienen una relación en cuanto a los objetivos que plantean, y los significados que en algún momento se utilizan los términos también se relacionan. Específicamente, por ejemplo, lo vimos en el tema de los estándares, en las dos tablas o en los 2 documentos aparecen los estándares. En los 2 documentos tienen en cuenta unos DBA, aunque en el plan de área de dirigentes del futuro aparece bajo el nombre de aprendizajes estructurantes, y en el plan de área de gimnasio José Joaquín Casas aparece como DBAs explícitos. Juntos, pues tienen en cuenta un mismo significado, que están relacionados y asociados con expectativas de aprendizaje. Igualmente, pues, a pesar de que en el plan de área del Liceo de Dirigentes del Futuro aparece una casilla de competencias, en este también aparece una casilla de competencias, pero el significado es distinto. Mientras que en el plan de área del gimnasio José Joaquín Casas se relaciona directamente las competencias en matemáticas, en el plan de área de dirigentes del futuro las menciona como unas expectativas también de aprendizaje. En cuanto al contenido, pues pudimos notar pues que tienen relación, ya que pues mencionan los temas y los subtemas. Y pues la relación